Parte final del tema de esta noche. He estado conversando con 4 distinguidos profesionales, 2 de ellos economistas y otros 2 abogados, sobre un impuesto que mucha gente quisiera ver eliminado, que es el IPI, que es el impuesto que el gobierno dominicano le cobra a todos los dueños de propiedad, incluso a aquellos que viven en su propia propiedad, y que de hecho los convierten en inquilinos del Estado. Así es. Porque eso es un alquiler que se paga el gobierno dominicano. Ahora, ¿qué tipo, en el caso supuesto de que el gobierno entienda que en algún momento dado, de que el impuesto perjudica el entorno familiar y perjudica a las familias de menos escasos recursos, de más escasos recursos, ¿con qué otro impuesto el gobierno podría sustituir esos ingresos? Mire, yo diría, don Miguel, que no sería sustituir el impuesto, sería eficientizar la recaudación. Como dijo Rafael, aquí existe una informalidad muy alta. Creo que no hay que incluir impuestos, creo que no hay que modificar impuestos. Hay que verdaderamente fiscalizar. Creo que el tema está en el volumen. No hay que aumentar el ciudadano per se, sino hacer que los ciudadanos cumplan con el pago de los impuestos. Eso de aumentar los impuestos más fáciles de cobrar, como el IPI, como la gasolina, como los peajes, porque son cosas que la gente siempre, o sea, un inmueble usted siempre lo va a tener ahí, usted siempre va a pagar por ese inmueble, la gasolina usted va a consumir gasolina, usted va a seguir comprando, usted va a seguir, o sea, al final lo que hay que tratar de evitar esa fuga fiscal contributiva que existe. Me parece que ese debería ser el enfoque. Ahora, como dijera el licenciado Ciprián, evidentemente uno de los alicientes para evadir ese y otros impuestos es el hecho de que el gobierno no distribuye o no redistribuye los impuestos que les trae a la gente en servicio, ¿no? Sí, aquí claro, la gente tiene que adaptarse de su propia energía eléctrica, tiene que pagar colegios, tiene que pagar colegios porque el sistema público de enseñanza no funciona, porque hay una crisis, hay un déficit de aula, tiene que comprar el agua porque no sale el agua buena de los grifos de la casa. Pagar su seguridad muchas veces. Tiene que comprar su propia seguridad y tiene que dotarse de energía eléctrica en el edificio donde vive. Claro. Entonces, en esa situación, aunque no es una justificación de elevación, evidentemente es una causa de elevación, claro, o podría serla, ¿no? Pero también una reforma tiene que buscar la simplificación fiscal. Mucha gente no participa claramente del pago del impuesto porque no lo entiende. Y porque es muy complicado. Es muy complicado. Gracias a Dios, hace unos pocos años inventaron el plan simplificado de tributación. Porque antes, como profesional independiente, que nos pasa mucho a los abogados y le pasa a los médicos y a otros, tú tenías que tener un asesor fiscal con una iguala mensual permanente para que reportara todas tus facturas. No, y después pagar un auditor. Sí. Exacto, y pagar un auditor. Entonces, hoy en día, que te dan una valorización por los ingresos totales, un porcentaje específico, se ha simplificado y tú dices, bueno, pago mi impuesto porque no tengo ya la carga laboral. Pero ¿cuánta gente realmente conoce ese sistema? Ese es el problema, que no ha sido lo suficientemente divulgado, ni se ha educado a la población sobre ese gran servicio que el Estado Dominicano le está prestando a la población. Ese régimen simplificado de tributación ha recibido muy poca promoción y en los pequeños y medianos empresarios no lo conocen. Y por eso se ha propuesto un monotributo, porque también no solamente paga los impuestos, sino también la seguridad social, que el Infotec, que no sé qué otras cosas más. Entonces, pagarlo una sola vez, porque también en diferentes fechas que hay que pagarlo. Entonces, eso afecta el flujo de caja de las empresas, de la pequeña y mediana empresa. Mira, eso que tú dices, el sistema simplificado o el sistema impositivo dominicano debería ser una asignatura de bachillerato, igual que el aprendizaje a manejar las leyes de tránsito. Tú deberías salir del bachillerato. Y el texto de la Constitución. Y la Constitución. Para conocer los derechos. Claro, los derechos. Porque ese régimen simplificado, posiblemente nosotros que estamos aquí no pudiéramos hacer una planilla del régimen simplificado de manera espontánea ahora mismo. Dilo más alto, que es cierto. Si nos la pidieran ahora, posiblemente, a lo mejor alguno de nosotros, pero es un régimen no solamente que no se ha promovido en la televisión, sino que no se le ha enseñado a la población. Claro. Igualmente, este tema que estamos tratando del IPI, hay una gran cantidad de personas de clase media que tienen propiedades que cada año son gravadas
por el ITI y ellos no tienen claramente la conciencia de por qué están pagando ese impuesto ni cómo le cae esos 30,000, 40,000 pesos todos los meses en marzo o en septiembre. Entonces, porque hay un desconocimiento total. Y la DGI se limita a cobrarle, fíjate, en la DGI la mayor parte de los contribuyentes son grandes contribuyentes, son 20 o 25 contribuyentes. Grandes contribuyentes, sí, un poco. En eso que se concentra la DGI. La DGI no se concentra en generalizar una carga impositiva, excepto las que son fáciles, el impuesto sobre la renta de los asalariados. Claro, eso lo descuentan las lo empresas. Lo descuentan directamente, automático. aquellas cosas que las empresas retienen del ITEVI, que la tienen que retener automáticamente, pero no es un sistema impositivo proactivo para hacer que se cumpla. Y lo otro es el gasto público, porque hay que ver también esto en términos del gasto. Mientras el gasto no sea un gasto eficiente, la gente no siente la necesidad de pagar. Y es importante, tiene que haber una íntima relación entre lo que se recauda y lo que se invierte en el gobierno. Claro. es importante también identificar y resaltar la problemática. Mientras menos personas pagan impuestos, más pagamos lo que sí pagamos. O sea que mientras sigamos en ese tema del descuido de la tributación, mientras mantengamos desatendidas lo que son las políticas públicas para aumentar el volumen de recaudación, más seguiremos siendo afectados. Los clase media, porque al final el clase baja no paga y el rico no paga tampoco. Entonces, si paga en las condiciones que pueda hacerlo o las consideraciones que le dan. Entonces, mientras tanto tenemos un Estado que sigue cargando a los que no pueden. O sea, cualquier pequeño empresario, mediano empresario, muchas veces ni siquiera... Emprendedores, ni siquiera se regulariza. Muchas personas han ido a mi oficina y me dicen, volviendo al tema de la ignorancia, yo quiero pagar impuestos, pero no sé cómo pagarlo. ¿Qué hago? Mira, tienes que buscarte un contador que te ayude. Yo no tengo dinero para eso. O sea, al final, es como dijo Rafael, necesitamos una reforma, pero que verdaderamente transforme el sistema recaudatorio, no que añada. Hablar de una reforma fiscal es como mencionar el cuco. O sea, al final todo el mundo sale huyendo, nadie quiere hablar de ese tema. Porque claro, la tendencia ha sido siempre aumentar los impuestos a lo que menos podemos pagar. Además, los impuestos son muy altos, el 18% del ITEVI para todos los productos y servicios. Es una barbaridad, a mí me parece. Sí, y no son diferenciados, porque fíjate, el impuesto del ITEVI fue concebido en los años 90 sobre la base de las políticas liberales, de que todos tenemos que ser tratados con la misma vara. Era un 8%. Era un 8% para una misma vara, pero con los mecanismos que hay hoy día informáticos, de inteligencia artificial, tú puedes tener tasas diferenciadas, un 18 para las lámparas de lujo, puedes tener un 7% para los alimentos, puedes tener un 10% para determinados servicios y tener varias tasas. Una alfombra persa paga lo mismo que un almuerzo en un pequeño restaurante. En un pequeño restaurancito, no un restaurante pollo. No, y en el restaurante paga un 28%. 28%. Porque el 10% adicional y después si tú no dejas adicional no te sirve más. Sí. No vaya otra vez. Bueno, utilizando esos mismos mecanismos que habla Rafael, poder reducir la evasión, esa evasión fiscal, tanto en los informales, motivar una campaña de motivación a esos informales, los emprendedores informales que quieren pagar impuestos, pero cuando dicen, es toda esta lista de cosas que tú tienes que hacer, yo me quedo en la informalidad, a pesar de que el gobierno ha llevado a cabo un plan de formalización de la pequeña y mediana empresa, pero no se siente lo suficiente motivado a formalizarse, por eso mismo, porque es que tienen que pagar tanto, que prefieren quedarse en la informalidad. Bueno, te facturo con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal, porque hay otro asunto también de Rafael y amigos aquí, que este asunto de pagar con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal te lleva a ti, digo, no, es más barato sin comprobante, vamos a pagarlo así. Ahora, lo de comprobante para consumidor final, hay una distinción, ¿verdad? Si todo se cobra impuestos, todos los impuestos tendrían que
que ser contabilizado en la declaración de impuestos sobre la renta. Lo que pasa es que el consumidor final es alguien que no va a hacer una declaración. Exacto. Mientras que el que lo pide con valor fiscal, que normalmente son las empresas, sí va a presentarlo en su declaración. ¿Qué puede dar eso el caso de que algunas empresas no declaren lo de consumidor final? Pero esa presión fiscal viene aumentando porque ahora vienen las impresoras fiscales y ya han entrado, pero ahora viene la facturación electrónica. Ahora, cada factura va a pasar por un servidor de la DGI para emitírtela. Y esa presión se sigue incrementando porque no solo con el 0.15 de la transferencia bancaria, impuesto interno, al secreto bancario está penetrando, porque ellos tienen un cálculo matemático reversible de cuáles son las operaciones y qué está moviendo cada persona en una cuenta bancaria. Sí. O sea que ya hoy en día ni siquiera el secreto bancario tenemos por la carga impositiva que está persiguiendo. Un asuntito, el hermano mayor, ¿no? Sí, un asuntico, mire, por ejemplo, yo le preguntaría a ustedes saben que la Dirección General de Impuestos Internos tiene un concurso para aquellos consumidores finales que solicitan factura con comprobante fiscal. ¿Lo saben? ¿No lo saben? Yo me enteré hace unos días y son unos premios de 15,000, de 20,000, de 25,000 pesos y eso no se le ha dado promoción. O sea, es un asunto, una debilidad que tenemos en materia de recaudación. Ahora, como estamos hablando de impuestos, yo tengo una última pregunta que tiene que ver. No importa si estamos recaudando todo lo que tenemos que recaudar, si podemos recaudar más de lo que estamos recaudando. Tradicionalmente, los gobiernos dominicanos han hecho buen uso del dinero que recaudan. Fíjese, don Miguel, usted hace esa pregunta y yo no sé ni qué decirle. Cuando hablamos de un país que la educación hay que pagarla, la seguridad hay que pagarla, los amortiguadores de los vehículos no aguantan 6 meses porque los hoyos lo destruyen. Entonces imagínense, no existe verdaderamente una retribución, una remuneración, una devolución de lo que se contribuye. Bajo ningún concepto estoy justificando o diciendo que esté bien que la gente no se regularice, pero al final, cuando usted no tiene un incentivo, cuando usted no tiene un beneficio, pues entonces usted diría, ¿y para qué yo pago los impuestos? Pero todos los años, o en los últimos años, ustedes me desmentirán, el presupuesto de la República termina con un déficit fiscal, ¿no? De un 2%, de un 3%, que eso es mucho dinero del Producto Interno Bruto o del mismo presupuesto. Eso significa que el gobierno no emplea el dinero, pienso yo, ¿no? Y le pregunto a ustedes, ¿no emplea el dinero en lo que tiene que invertirlo? No lo emplea. Inclusive hay partidas, por ejemplo, en el caso de educación muchas veces le sobra dinero, teniendo tantas cosas que hacer en educación, le sobran 22,000, 24,000 millones de pesos, pero también lo que llama el rendimiento, el costo-beneficio. O sea, yo quiero profesionalizar más a los maestros para que los muchachos aprendan más. O sea, yo invierto tanto en los maestros, pero eso no hay una redistribución a la sociedad y la sociedad dominicana está pagando un alto costo por esa mala inversión del dinero que hacen los gobiernos. Nos queda 1 minuto y medio y yo tengo una última pregunta. El incumplimiento de una ley implica un delito, ¿no? Si usted falla con una ley. Cuando el gobierno no cumple con los objetivos del presupuesto de la República, ¿está incurriendo en un delito? Mira, nos queda 1 minuto y 15 segundos. Si lo hace deliberadamente, es un delito, como por ejemplo un acto de corrupción, una sobrevaluación de una inversión. Pero el problema no es solamente de delito, es de la eficiencia del gasto público. ¿Qué tan eficiente es el gasto público? ¿Cuál es la rentabilidad social que ese gasto está teniendo para la sociedad? ¿Y es eficiente ese gasto? Y ese gasto no es eficiente. Estamos tratando de evitar la evasión de impuestos y también la corrupción administrativa, pero la eficiencia todavía es una tarea pendiente. Es monosílabo, los tres. ¿Están de acuerdo con lo que dice el licenciado Espinal? Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Bien, solo me queda agradecerle la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y esperamos que el público haya estado satisfecho con este programa y los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.